after wave, slowly drifting away. And it feels like we're drowning, pulling against the stream, pulling against the wave, drifting away. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you touch. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting. Bueno, en esta página tratamos de hablar un poco respecto a los temas actuales, en esta oportunidad un poco de arquitectura. Se ha denominado Jóvenes Arquitectos, porque precisamente estamos buscando, ¿no? Esta iniciativa de empezar a mostrar lo que nosotros hacemos y empezar a ver cómo estos jóvenes arquitectos con corta trayectoria, como el caso de Smith, han logrado grandes cosas, ¿no? Jóvenes arquitectos base 2, porque estamos recién en una base bastante corta, ¿no? Tenemos pocos años quizá de arquitectos, pero estamos tratando de entrar en este mundo de la arquitectura, conocer cosas diversas para empezar a generar nuevas ideas, ¿no? Ideas creativas cada día en este ejercicio de la arquitectura. Entonces, bueno, para mí es un honor conversar con Smith, siempre es un honor conversar con él. Hablamos casi siempre, conversamos de arquitectura y de la vida. Y bueno, para que conozcan un poco a Smith, ¿no? Smith es, tuvo algunos premios en años anteriores. Por ejemplo, uno de los premios más importantes fue el premio Maciza, con el cual ganó el premio nacional. Este premio lo llevó hasta México, ¿no? A concursar con países, con distintos países de Latinoamérica y bueno, quedó ahí en los finalistas. Y bueno, aparte de eso, que también ha asesorado a otros jóvenes que han participado también en este tipo de proyectos, ¿no? Y del cual han salido ganadores también dentro de este concurso. ¿Sí? Smith ha hecho también, aparte de eso, algunas ponencias, ¿no? En las diferentes sedes de la UPN, en UDC, en UPC, en la Católica, en la cual también ha estudiado, ¿no? Parte de su formación. Y también tiene algunas publicaciones en Art Daily, como en algunas revistas del país y de Colombia, que es su ciudad natal. ¿Y por qué decidiste estudiar arquitectura, Smith? Gracias, Ever. Gracias por la introducción, antemano. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que el por qué me viene a hacer una retrospectiva, tal vez de una pregunta cuando me hicieron de niño, y que la respondí tal vez jugando, ¿no? La respondí de repente maqueteando. Soy hijo de 2 comerciantes, como seguramente son el gran porcentaje de cajamarquinos, y de hecho que en los almacenes hay cartones de sobra. Y construir el espacio o cositas por el estilo, cuando uno juega a los carritos o qué cosas, dice yo quiero hacer esto, yo quiero hacer la casita, quiero hacer, no sé, la ciudad, el complejo deportivo, el lugar para correr, etc. Y hasta ahora recuerdo la pregunta de un tío y yo no le supe qué responder y él me ayudó a responderla y me dijo, tú vas a ser arquitecto. Y eso hasta ahora me lo recuerdo muy bien porque era parte de tal vez de un espacio muy, muy dinámico, muy vivencial, como es el jugar, entretenerse,
y pasarlo lindo haciendo lo que te gusta, ¿no? Para mí era como que empezar a jugar eso. Y, y bueno, increíblemente, gracias a Dios, a partir de ahí creo que nace todo, ¿no? Ujú. Me toca decidir estudiar arquitectura cuando ya termino o estoy por terminar la secundaria. También por la influencia de un amigo que es ingeniero civil y tal vez eh, me enfocó, ¿no? Me dijo, esta es tu carrera. Yo recuerdo que él me enseñaba algunos cursos cuando estaba en la preparatoria y él me dijo, esta es tu carrera. Y le creí, le creí y confirmé algún momento lo que tenía previsto en mis primeros años. Aunque mi familia como tal tampoco, tal vez le parecía algo nuevo. Eh, todo lo que hizo mi padre, jamás necesitó un arquitecto para construir la casa, etcétera, tal vez porque necesariamente hay un desconocimiento del arquitecto como una figura en el construir y solamente prevalece el ingeniero, qué sé yo. Es así un común, creo, en nuestro país todavía, o tal vez hoy mucho menos, ¿no? Ya casi no está presente. Pero fue ahí, ¿no? Fue ahí, contrario incluso a las opiniones de mi padre, quien quería que sea ingeniero mecánico, tal vez para ayudarle a reparar los vehículos o los que eran parte del transporte, etcétera, de su negocio. Claro. Bueno, fue ahí. Gracias por la pregunta. Ok, tú eres de Choropampa, ¿verdad? Eh, Sí, sí, soy de ¿Cómo? acá, de Pampa. Es un Ajá. pueblito pequeño. Tiene aproximadamente 1.400 personas. Hablamos de casi 400 familias. Y es muy conocido a la vez porque de alguna manera se convierte en un lugar de estudio que fue afectado por una contaminación ambiental, ¿no? Incluso hay dos documentales de Choropampa. Yo tenía 19 años cuando esto aconteció aquí. Tenía Ujú. 9 años, perdón. Y también es algo que es parte, que marca parte de mi vida, ¿no? En el tema de ser estudiante. Nací en Cajamarca, crecí aquí, estudié aquí, eh, y bueno, feliz porque es un lugar muy, muy lindo, muy pintoresco como paisaje. Está en la microcuenca, en la cuenca del Valle Jequetepeque, y esto es muy conocido por ser un centro comercial, por estar entre cruce de vías, y alimenta a otros distritos que son parte del territorio del Valle, como Magdalena, San Juan y Asunción, ¿no? Entonces es un centro dinamizador muy comercial y por ende esto ha crecido a base de eso, ¿no? Es producto de eso, ya que no, como municipio que es de centro poblar, porque no es un distrito, hay, ha sumado esfuerzos con eso para su crecimiento local. Ujú. Bueno, interesante, ¿no? De llegar de este contexto bastante pequeño, luego llegar a Uh -huh. Cajamarca y luego ahora que con la maestría en Lima, ¿no? Y trabajar también parte de ello en esa ciudad, ¿no? No sé si ahora entrando a las etapas de tu formación, ¿no? Yo sé que has pasado por diversas etapas al momento de estudiar arquitectura, ¿no? Desde Choropampa, Cajamarca y Lima. ¿Cómo es que tú has visto esas etapas de tu formación académica? Ya que mencionas etapas, Sever, pues tal vez como que tengo marcadas etapas como tú mencionas, tal vez tres etapas puntuales. eh, en Cajamarca, cuando empiezo la carrera, es motivante ver cuando llega un docente, creo que es muy, muy importante eso, ¿no? Hasta ahora recuerdo mi etapa de formación a muchos buenos docentes, muy buenas personas que se hacen parte de todo este primer contexto de formación, y hay
unas personas que te llenan el alma de optimismo y pasión para poder entregarte a la carrera, ¿no? A la arquitectura, que es un mundo muy amplio. Y una de esas personas fue Iván Sánchez, hasta ahora lo recuerdo, un joven arquitecto con un espíritu lleno de optimismo y pasión por la arquitectura, que me llenó muchas expectativas y bueno, a partir de eso fui conociendo otros como Echandía Vandergel, gran parte de la formación influenciada por Chalo Palomino de ADN Arquitectos. También en toda esta carrera con un gran tiempo de aprendizaje con Marco Zulueta, a quien respeto mucho, a Mauricio Tejada Barón, que es otro joven arquitecto de quien aprender muchísimo en su formación del oficio de arquitecto, y también a José Álvarez, ¿no? En la última etapa, que creo que tiene un espíritu de coach para levantar el ánimo, para hacerte más cercano en los proyectos que uno tiene, ¿no? En esa etapa creo que ha sido muy bonita también porque fue un detonador para uno que se meta en los concursos. Siempre voy a agradecer mucho eso de ellos. Y también en ese contexto, que de repente no me enseñaron los talleres y no pude conocerlos mucho, pero sí me enseñaron otros cursos dentro de la formación. Conocí a Roberto con un gran espíritu también, Roberto Rojas. Conocí también a Eduardo y algunos chicos que la verdad siempre han sido muy, muy buenos referentes. Tal vez me estoy olvidando de algunos, les voy a pedir que me disculpen, pero uno aprende mucho de ellos, ¿no? Aprende mucho de ellos. A arquitectas mujeres como Edita Bazán, como Judith Padilla, y sobre todo, bueno, Grace Escalante. La siguiente parte en Lima, después de quedarme un poco ahí, tal vez más adelante comenté esto, es el tema de inmediatamente al terminar la carrera, tuve la oportunidad de hacer un poco de docencia, que es una de las cosas con las que siempre soñé a propósito, porque hasta ahora recuerdo de estos arquitectos que me enseñaron que eran inspiradores. Yo recuerdo llegar a mi casa y me miraba al espejo enseñándome y decía, yo quiero ser docente. Yo creo que hasta ese potencial te llegan a dar esas personas que hacen las cosas con muchas ganas. Y esto, muy, muy inspirado también por las enseñanzas que puedes ver desde afuera. Uno de los sueños era llegar al tablero de Jean-Pierre Cruz, y indirectamente jamás me lo esperaba también de Oscar González Moy, ¿no? que es lo mismo que he compartido, pero antes en la maestría creo que ha sido fundamental tener la visión y el redescubrir el Perú o nuestro país, amarlo más a través de una visión muy tangible del hacer, desde un enfoque como desde el oficio de arquitecto, pero también como de ciudadano, desde una perspectiva política y sobre todo cívica, que es la que transmite la maestría de arquitectura y prospectuales, donde Jean-Pierre Cruz, Sharika Hab y todos los del equipo, como Rafa Zamora, etc., tratan de conjugarnos con esto, ¿no? Siempre voy a recordar mucho la enseñanza de algunos extranjeros como Sebastián Irarrázaval, que para mí fue una tal vez de las cátedras más puntuales. Es un arquitecto que admiro mucho, es chileno, por cierto. Y también Alejandro Echeverry, que es colombiano, que toda su participación de él, por ejemplo, es la actividad de la arquitectura social y sobre todo la resolución de problemas en lugares o en contextos emergentes, como son nuestros países de Sudamérica. Creo que uno aprende mucho de todo el contexto, como ya te lo mencionaba. Tuve el gusto de poder llevar este máster con otros chicos que
compañeros que a la vez de quienes tuve el privilegio de aprender muchas cosas y que faltaba tiempo para poder aprovecharlos más. Conocer a Nicolás Moser, creo que fue eh, un arquitecto muy proactivo, muy joven, él es argentino, pero que ya creo que es más peruano por todo lo que hace aquí. A, a Cristian Yarasca, a Ciel Núñez, todos chicos de acá de Perú que llegan de sus lugares, o a Mirko Llamosa, o algunos chicos de Lima, de estudios como Nómena, que la verdad te enseñan mucho y puedes coger ese aprendizaje de cada una de sus escuelas, ¿no? Ver esas visiones de cómo actuar dentro de la disciplina. Creo que esa etapa es muy valorativa dentro de mi formación académica. La disfruté muchísimo y finalmente, por sorpresa, porque no me lo esperaba, no me lo esperaba, la verdad, de ninguna manera, siempre indirectamente conocí la obra de Óscar González Moy, de quien más que admirar y ver todo el tiempo, era apreciar la técnica y parte del oficio disciplinado que tiene Óscar González Moy. En recibir la invitación a su estudio fue una de las cosas más lindas que me pasó últimamente. Y trabajar con él, ¿no? Ha sido un corto tiempo hasta que la cuarentena nos ha parado temporalmente, pero ha sido muy potente estar cerca de un arquitecto que hace las cosas con pasión, que se levanta temprano para hacer las cosas sin que nadie se lo pida, que de hecho tiene muy marcado esa expresión de Siriani. Y ver la disciplina dentro del estudio para desarrollar el oficio y las ganas, creo que eso es lo más valioso, porque eso va a superar al talento y a los recursos que uno tenga. Claro, la experiencia que has compartido ahí, ¿no? En este estudio, González Moix, Arquitectos, es bastante interesante, ¿no? Porque tuve la oportunidad de ver algunos de sus proyectos y la verdad que tienen un enfoque bastante marcado, ¿no? Por otro lado, hay algunos arquitectos que tú sigues, ¿no? En el país y fuera del país, ¿no? Que tú de repente te gusta mucho el estilo arquitectónico que ellos tienen. No sé si me puedes comentar al respecto. Sí, yo creo que hay referentes que todos tenemos y que primero creo esos referentes deberían ser locales. Tal vez después en un ámbito mayor de territorio, Sudamérica y el mundo, ¿no? No sé por qué, aparte de bueno, ya mencioné a los arquitectos que he admirado toda la vida, y locales, y gracias a Dios, sin darme cuenta, he llegado a trabajar con ellos, pero admiro a dos personas que son tal vez que han llevado la arquitectura, cada uno a una expresión y sobre todo a una tangible, materializada. O sea, y me refiero a dos mujeres, ¿no? A dos mujeres que admiro mucho. Una es Sandra Barclay, la participación que tiene en el estudio de Jean-Pierre Cruz, esa proactividad como mujer y esa humildad sobre todo que es demostrada en todo tiempo. Creo que ese es un recurso muy valioso, no solo como persona, sino como la gran arquitecta que es, ¿no? Y si hablamos de arquitectos jóvenes o alguien que uno dice yo quiero hacer exactamente lo mismo, tomar como referencia, pues admiro muchísimo a Elizabeth Añaños. Tal vez es una arquitecta joven que a corta edad, tal vez antes de los 30, ha logrado cosas increíbles. Y ha logrado cosas increíbles por el bien, no de un contexto pequeño, sino del país.
porque ha materializado aquellos horizontes que ha tenido la Cátedra de la Católica de Arquitectura para innovar en el Estado, con proyectos eh, de una escala mínima y sobre todo multifuncionales, muy creativos, bastante rápidos y sobre todo necesarios, ¿no? Tengo la oportunidad de estar en algunas obras de Barragán, de conocer algunas. Y, por ejemplo, la Casa Guillardi, donde tienes como que un ingreso muy longitudinal y de remate, tienes el producto de un buen espacio, puntualizado con una luz, con una cota de luz y el uso del color. Es una arquitectura muy representativa de su propio lugar, de todos estos factores que comparten la identidad de él, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. Bueno, pero en la materialidad creo que Solano Benítez tiene que enseñar mucho y también tiene que hacer, lo hace reinterpretando eso aquí localmente Jean-Pierre Cruz, ¿no? Ujú. Fuera, en el panorama general, yo creo que hay muchos referentes de quienes aprender. Soto de Moura en Portugal es un muy buen referente. Incluso ha venido a Perú y deberíamos de alguna manera recordar toda esa enseñanza o esa visión que ellos han tenido del país para conocerla, ¿no? Para entenderla y ver también sus aportes o las visiones con respecto a nuestro país. Ujú. Creo que eso es muy importante. Sí, ¿y qué Bueno, en fin, opinas de la arquitectura que hace Ren Koolhaas? yo creo que este señor es uno de los más innovadores, es un teórico bastante nutrido porque condensa tal vez el actuar universal dentro de lo social, dentro de lo político, eh, entender el territorio, la ciudad, esa visión que él muestra es muy completa, ¿no? Siempre me ha llamado la atención cómo es que un señor como Ren Koolhaas, ya teniendo una carrera exitosa como periodista eh, y como actor, porque él es hace parte de cine, etcétera, Ujú. se le mete a la cabeza ser arquitecto, ¿no? Y con todo ese bagaje eh, que no tiene ninguna barrera para interactuar con las personas, pues se convierte tal vez en uno de los referentes para hacer arquitectura con mucha innovación, ¿no? Un teórico muy contemporáneo a quien podemos, con quien podemos reflexionar en sus escritos de muchas maneras. ¿Recuerdas cuando estábamos por taller 4, taller 5 y empezamos a seguir a los arquitectos modernistas, ¿no? A Mies, a Frank Wright, Le Corbusier. ¿Cómo consideras ahora esta arquitectura, no? ¿Siguen siendo para ti los grandes referentes que siempre comentábamos, ¿no? Al finalizar la carrera decíamos, yo voy a hacer arquitectura moderna, ¿no? No sé, ahora con este nuevo enfoque de maestría que manejas, ¿sigues pensando lo mismo o ya de repente has variado un poco Uh-huh. esta manera de abordar la arquitectura? Seguíamos hablando de la arquitectura moderna, amigo Smith. Ah, bueno, sí. Mira, yo creo que enseña muchísimo la arquitectura moderna y en cada continente tiene, digamos que aportarle mucho. O sea, nuestro Perú recibe tanta influencia de ellos y tenemos muchos referentes locales además, que a propósito, para conocerlos, que es tan importante, la de Lima compartió su biblioteca y donde ha compartido mucho sobre la arquitectura moderna. Y aquí en Perú tenemos muy buenos referentes, ¿no? O sea, incluso hasta manera local, hasta en Trujillo, Miguel Ángel Ganosa, quien funda la facultad, creo que tenía muchísimo de eso. Tal vez recibimos esa formación porque
Miguel Ángel Ganosa, en la Facultad de Arquitectura, en nuestra facultad, tejió esos lineamientos. Después ya fueron modificando varias cosas, pero si alguien como Siriani o como los arquitectos que predominaron en los gobiernos de Belaúnde Terry hicieron bien, pues fue hacer arquitectura, creo, moderna, ¿no? Arquitectura que era parte para ellos hacer un estilo de vida, como suelen decir, y con un pensamiento bastante tangible en construir, en pensar en la materialidad, en pensar en la modulación, en trabajar el detalle al máximo, porque no se encarga solamente del elemento como tipo, ¿no? Como edificio, como pieza arquitectónica, sino a partir de lo urbano, ¿no? A partir de estrategias proyectuales urbanas y llegar a entallar en el detalle. O sea, eso tiene que enseñar muchísimo la arquitectura moderna. Ujú. Si bien es cierto, Frank Lloyd, Mies van der Rohe, o el mismo Niemeyer, cada uno en su país lo ha interpretado y todos sus lineamientos parten de ahí, lo ha interpretado a su manera. Frank Lloyd, tal vez para hacerse un edificio en el siglo XX, en el Arroyo, en Fellingwater, o conocida la obra como La Casa de la Cascada, es una obra maestra, ¿no? En la relación de los planos con el arroyo, porque es una continuidad, y cómo es que se entrega al paisaje, hace un matiz con los materiales, incluso, una arquitectura muy del lugar, o sea, que responde, que se hace amigable al paisaje. Todas esas características son principios de la arquitectura moderna y tienen que enseñar mucho, pero yo creo que esa formación queda ahí como parte del ADN, como parte del ADN de un arquitecto, mas no necesariamente tenemos que ser iguales para nada, porque cada arquitecto tiene que responder a las preguntas de su contexto. Yo creo que el MAP, por ejemplo, nos ha enseñado a tener como que, a tener clara, a tener claro el rol como arquitectos que somos. Yo soy un arquitecto joven, o tal vez no terminamos de construirnos como arquitectos todavía, porque somos jóvenes, eso el tiempo nos va a enseñar, pero que tenemos que responder a problemas locales, a problemas tanto en el área rural como en el área urbana, dando respuestas tangibles. Precisamente, yo creo que este tiempo que estamos pasando, circunstancias, es una gran oportunidad para hacer muchísimas cosas. Y de hecho, hablando ya con algunos amigos, estoy seguro que se van detonando algunas ideas y sobre todo que se conviertan en focos de inspiración para como arquitectos responder, no solo los médicos van a responder. Tal vez me estoy diciendo por otro tema, Ever, regreso a la arquitectura moderna. Ahora, yo sé que como arquitectos, ¿no? Siempre hemos pasado por distintas dificultades, ¿no? Yo he pasado por distintas dificultades para llegar a ser arquitecto. No sé si tú has identificado algunas cosas que te han pasado o dificultades que hayas tenido al momento de seguir con la carrera de arquitectura, y si nos puedes comentar un poco al respecto. Pues sí, siempre han habido muchas dificultades. Creo que el camino hacia algún lugar, hacia alguna estación, está marcada por muchas etapas. Y dentro de la carrera han habido muchísimas, ¿no? Han habido muchísimas, tanto en la primera etapa de formación de pregrado y posgrado. Tal vez nosotros luchamos con el tiempo, que es nuestro peor enemigo.
A nosotros nos hace falta mucho tiempo, pasamos muchas horas proyectando, muchas amanecidas, etcétera. Pero que realmente pueden, si uno es eh, disciplinado, puede manejar las cosas en orden, incluso sin afectar la salud, etcétera. Y precisamente hablo de la salud, ¿no? En algún momento me descuidé y perdí algo importante, que es tiempo, pero por no cuidar la salud. También ha sido valioso conjugar el trabajo familiar con la carrera. O sea, para mí cada fin de semana, como te comentaba, sí, soy hijo de dos comerciantes y cada fin de semana era un día activo, laboral, domingo, comercializando o haciendo transporte. Entonces, eso mismo ha sido una gran oportunidad para conocer, ¿no? O sea, el trabajo que probablemente puede sonar como para un estudiante equilibrar es una dificultad, pero realmente fue lo contrario, ¿no? Fue lo contrario porque dio la oportunidad a conocer, a descubrir nuevas cosas, a saber el pensamiento de las personas, que tú sabes que como arquitectos tenemos que conocer muchísimo a toda la gente, o sea, porque diseñamos tanto para eh, todo tipo de personas, un establecimiento de salud, etcétera, que se han tejido dificultades, yo creo que han tenido que ver con temas de salud más que todo, ¿no? Tal vez por la intensidad a veces y el tiempo que uno coloca dentro del hacer o estar trabajando en los proyectos. Alguna vez también me enfermé en Lima, haciendo el máster y estando solo, y que de alguna forma me enseñó a ser mucho más cuidadoso con eso, ¿no? Con el manejo de los tiempos, hay que darle tiempo para descansar bien, eso es fundamental, la noche se ha hecho para dormir, y aprovechar horas de la madrugada, etcétera. Incluso también ha sido dificultoso de cambiar de lugar, ¿no? Cambiar de contexto, de una ciudad pues de 300.000 picos habitantes a una ciudad de 11 millones y que tiene que ver con el espacio donde estás, que hay otros factores de tráfico, cosas así, que en algún momento, bueno, a mí no me causaron mucho problema, pero sí, al inicio es dificultoso enfrentarse, ¿no? Sí, sí, de hecho. Aparte de eso, tú estabas también en la docencia, ¿no? Compartimos algunos talleres en algunos años atrás, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí en el tema de la docencia? Es mi... Bueno, fue un sueño cumplido de primera, porque recuerdo muy bien que terminamos la carrera y hubo una convocatoria para ser docente, no sé si recuerdas, y habíamos muchos jóvenes recién egresados y todos queríamos apuntar a ser docentes. Bueno, para mí era un sueño, ¿no? Creo que hubo un proceso inicial y en la segunda, en paralelo, creo que también se dio este concurso del cual hablaba. Y fue, creo que la oportunidad en ese momento de que el arquitecto Álvarez me invitó para ser parte de su cátedra, estar con ellos como asistente y la verdad que fue un sueño, se cumplió el sueño del espejo, ¿no? De ir a clase y mirarse como docente. Pero fue lindo porque es transmitir específicamente aquello que recibiste con mucha pasión, con mucha dedicación. Y bueno, desde ya, o sea, te enseñan lo que haces, en este caso fueron los lineamientos de la arquitectura moderna, estudiar los referentes, tenía que ver con los proyectos, etcétera. ¿Cómo es tu estilo arquitectónico al momento de diseñar? No sé si llamarlo estilo, pero perdón que está pasando a un carro por aquí con una bocina, creo que es seguridad. Bueno, esto, no creo, te mencionaba a ver si es necesariamente un estilo ya, pero en las pocas cosas que me ha tocado hacer,
sencillamente es dar respuesta a una solicitud del cliente y también reconocer ese proyecto que tiene de vida y materializarlo en la propuesta, una propuesta espacial. Y si es, tal vez, si hay una pregunta que es formulada para una propuesta urbana o lo que sea, dentro del territorio, creo que nuestra respuesta va a ser, en lo poco que me ha tocado, es buscar resolver los problemas. Creo que eso es fundamental en nuestra disciplina, resolver los problemas en cualquier índole, acercarnos a eso a través de estrategias puntuales y que empezamos a descubrir en el lugar, ¿no? En el contexto, en todas las variables que uno puede ir marcando cuando se nos plantea. He visto que en este caso también, aparte de hacer arquitectura, haces otras cosas, ¿no? Te he visto metido en la música por ahí, no sé en qué otras cosas estás trabajando hoy en día, aparte de la arquitectura. Sí, yo creo que como personas estamos, o bueno, necesitamos estar en todo ámbito para ejercitarnos, para aprender un poco. Creo que la música es parte de la disciplina también, porque la música nos enseña a entender tiempos, nos enseña a reconocer lineamientos, orden, organización, etcétera. Y bueno, yo no soy cantante profesional, pero me gusta cantar. Es parte del desestrés. También soy cristiano, entonces tengo un grupo con el cual hemos ido haciendo algunas cosas. Y escribir es una de las cosas que mucho me gusta, ¿no? Tal vez en eso aprendió mucho mi padre, que escribe todo el tiempo mientras labora, etcétera. Él escribe poemas. Y bueno, a mí me gusta escribir música, escribir canciones que de alguna manera llevan el soporte de dos de mis amigos que son bastante talentosos, buenos músicos, que, que mejoran la propuesta de la letra y también la música, ¿no? Claro, fue música cristiana, ¿verdad? O música... Sí, la letra tiene un enfoque explícitamente cristiano y reflexivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama tu grupo? Ojat Voces. Ojat. Ajá. ¿Está en YouTube o en Spotify todavía? No, nada que ver todavía. Todavía. Hacemos para compartir entre nosotros, bueno, pero como ya tenemos algunas canciones propias, pregunté un poco eso a algunos músicos y me dice qué bueno que vaya de ahí. Si nosotros como arquitectos buscamos, después de conocer, ser originales en lo que nos toca hacer, reinterpretando el aprendizaje, pues hay que buscar hacer lo propio, ¿no? Entonces, por ahí es un intento de... Como dice Brian por ahí, la música es un complemento de la vida, ¿no? Vida, exactamente. Es un complemento a la vida, como dice Brian. Uh-huh. Sí, interesante entonces. ¿Y cuál es tu nuevo sencillo que se nos viene en estas semanas? No lo sé. ¿Cuál es el tema que más suena de tu música que has creado? No, el más interesante. un grupo de amigos que nos conocen, pero no hemos compartido nada abierto todavía. Pero sí la letra tiene que ver específicamente con un mensaje bíblico, con un mensaje, por ejemplo, hay una letra que me gusta mucho que se llama A él conviene crecer, que está inspirado en un texto que se llama Deseado de todas las gentes,
donde habla del carácter y habla de la sumisión de Jesús. Y dentro de ese libro, hasta ahora recuerdo es el capítulo 18, tiene ese título, habla de Juan el Bautista, que de alguna manera muestra, digamos que, una personalidad bastante responsable y humilde de aquello que recibe como misión. O sea, la misión que tuvo Juan el Bautista fue presentar a Jesús. Y él cumple esa misión cabalmente. Se anticipa presentando a Jesús y dándolo a conocer como el Mesías. Y deja como que todo el terreno tendido, el terreno limpio, probablemente habilitado para que Jesús empiece su más grande misión. Entonces, él estuvo en la tentativa de llevarse el premio porque tenía muchos seguidores, mas no necesariamente toma eso, sino que él muestra a Jesús, no se mira a sí mismo, no mira sus capacidades y se limita a fijarse en él, ¿no? Un aprendizaje de lealtad. Y creo que eso es muy importante dentro de la carrera, es importante dentro de la vida, del profesionalismo. Y en esa lealtad expresa una frase, dice, a él conviene crecer y a mí menguar. Creo que eso es una historia bastante bonita de aprendizaje. Y la letra de la canción dice así más o menos, ¿no? A él conviene crecer, bueno, y a mí menguar. Porque empieza mencionando la historia, ¿no? Fue llamado a restaurar, fue llamado a dar a comunicar y corrió el peligro de fijar en sí mismo su atención. Mas se negó a eso y por negarse a eso se elevó. Se elevó porque alguna vez Jesús lo señaló y hizo referencia como el más grande profeta. Aparte, ligado con ese tema que me estás hablando, tienes un ministerio de ayuda, ¿no? Un ministerio internacional. Vi el otro día que lo compartiste. Y bueno, no sé cómo es el manejo de este ministerio, a qué está orientado. Si puedes comentar un poco. Mira, te comento, Ever, y para los amigos que nos acompañan, el 2017, al final del 2017, yo recibo una invitación de parte digamos que de los directivos de la Conferencia General, que son el cuerpo más, digamos que la organización principal dentro de la iglesia, para poder ser uno de los asesores del Ministerio de Infraestructura. Bueno, del Departamento de Infraestructura, que no existe como tal, pero sí hay un cuerpo de asesores en todo el mundo. Entonces, fue una noticia bonita esta convocatoria. Todo el trabajo que se hace es social, es voluntario y, bueno, ad honorem, como se dice, pero creo que haciendo eso he recibido tal vez los pagos más grandes y gratificantes, porque es un contexto y es una red en el mundo de servicio y ayuda a personas que más lo necesitan. Uh-huh. Y el territorio que se me encargó a mí es básicamente África, todos los países emergentes de África, entre ellos Ghana, Mozambique, en algunos países donde he podido recibir cierta intervención, ¿no? A la distancia, que tienen que ver con ayuda social para tejer proyectos sostenibles, por ejemplo, proyectos de emergencia con presupuestos y canalizar fondos, ¿no? Para ellos. Tanto también en la educativa como en el tema de la agricultura. Como le formulas un pozo de agua a alguien que probablemente tiene los mínimos recursos económicos y lo necesita porque esa producción va a ser necesaria para su solvencia económica. Cosas así que son aportes pequeños, pero enseña mucho, ¿no? Enseña mucho
Y también ha sido interesante ver cómo es que hay estos fondos financian cirugías a personas con con limitaciones físicas y con ciertas enfermedades, ¿no? Es una experiencia bastante buena, bonita, y también me ha permitido hacer algunas consultas fuera, ¿no? Es exactamente para los países, como ya te mencionaba, emergentes en África y también aquí en Sudamérica. Interesante. Sí, pues yo Ujú. estaba revisando un poco, ¿no? Había justo en estos días un espacio igual para los que querían aportar, ¿no? Con, con Sí, algún sí, sí, motivo claro. para que la organización siga creciendo, ¿no? Está bien que estés Sí, sí. en este ámbito, me parece interesante. Y ya, para Bueno, terminar, nos queda de la por ti. formación de la facultad también, Ever, ¿no? ¿Cómo? Siempre hicimos proyectos sociales en la facultad. Claro, siempre hemos tratado de hacer esas cosas también en estos años. Por Eh, ejemplo, la tesis que fue un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes, ¿no? Ujú, Es un proyecto sí, social y de ayuda y de beneficio para personas con limitaciones. ujú, Sí. sí. Finalmente, ¿qué proyectos se vienen en adelante, Smith? ¿Qué cosas estás desarrollando? Bueno, creo que te comenté un poco, Ever. Cada problema es una gran oportunidad. No sé si problema estar llevando la cuarentena, pero la verdad es que me ha mantenido bastante activo todos estos días. Creo que como arquitectos somos formados para responder a cualquier cuestión dentro de nuestro contexto. En este caso, yo me vine a Cajamarca un día antes que se edita la cuarentena, por ejemplo. Venía a Cajamarca también por temas laborales, por temas del estudio. Y domingo me quedé aquí en mi casa, se editó la cuarentena. Martes, bueno, lunes en la noche que tenía que volver a Lima, ya no pude. Y estar aquí ha significado una gran oportunidad, ¿no? Se me invitó a una reunión a participar porque habían ciertos conflictos en la gestión del mercado, cómo es que se habilita el mercado, y justamente en estas circunstancias donde hay riesgos eh, que pueden ser muy altos y deberíamos tejer una estrategia para responder a esto. Qué mejor oportunidad para tejer algo. Aquí me ha tocado conformar un equipo de muchos jóvenes que están a punto de graduarse, otros que acaban de graduarse. Somos como 10 chicos en total, con quienes ya hemos, o bueno, nos ha tocado elaborar un plan de urbano preventivo, como es que le hemos llamado, y esperamos compartirlo más adelante, ¿no? Esto se tejió hace 2 semanas y nos ha llevado gran inspiración para formular una idea de orden. Justamente ayer tuvimos la primera fecha de ejecución de este plan y gracias a Dios nos ha dado respuestas muy positivas y también de mucho aprendizaje, ¿no? Ya sabes, es un tipo de mercado itinerante y que tiene de alguna manera algunas estrategias para disipar y amortiguar un poco o paliar un poco el riesgo de contagio de COVID, ¿no? Como es que sabemos que en los mercados se están produciendo más del 50% de infectados. Entonces, ese es un lugar en el cual deberíamos de actuar. Y yo Ujú. sé que hay mucho que darle atención. Claro, me parece buena la idea, ¿no? De empezar a descentralizar un poco los mercados y empezar a llevarlos hacia puntos estratégicos, ¿no? Lo que tú estabas desarrollando. Entonces, finalmente, para concluir, algún mensaje hacia los jóvenes arquitectos. Eh, Hay una frase que Oscar siempre lo menciona en cada charla del día en la oficina y esto tampoco es que viene de él, pero es muy motivadora, ¿no? Como arquitectos deberíamos buscar siempre ser proactivos,
tratando de conquistar el mundo, como se dice, y hacerlo sin que nadie nos los pida. Nadie nos tiene que pedir nada para empezar a hacer algo. El arquitecto es aquel privilegiado a quien se le encargó por pura, por pura naturaleza y porque es algo que tiene que estar impregnado en nosotros. Que Dios nos ha concedido la noción de crear, ¿no? Una de sus virtudes, una de sus cualidades de él. La verdad que siempre para mí es un gusto escucharte, ¿no? Cuando conversamos, cuando hablamos de proyectos, siempre me parece interesante la manera en cómo expresas, ¿no? las ideas. Entonces me pareció oportuno, ¿no? De que compartas tu manera de ver las cosas por aquí también con la gente que realmente le interesa, ¿no? Los que están viendo en este momento, y de repente por aquí algo nos puede servir, ¿no? Para seguir mejorando. Bien, entonces Sí, de sí, yo repente... creo Ajá. que sí, Más, va a ser más bien por esta iniciativa que estás tomando con un grupo de jóvenes, me parece muy buena y de verdad que espero lo sigas haciendo con otros arquitectos jóvenes que conocemos, de quienes hemos aprendido mucho, ¿no? uh-huh. Sería lindo poder escucharlos a ellos nuevamente aquí en Cajamarca. Muy bien, esperemos más adelante entonces volver a conversar de algún tema de la arquitectura. Y bueno, Smith, muchas gracias entonces por tu tiempo. Saludos a todos, un abrazo grande y bueno, ánimo y hay que ver la vida con el mejor optimismo. Se vienen muy